Hoy hablaremos sobre la oración de acción de gracias, alabanza, adoración y sacrificio de alabanza. Acción de gracias, que es algo que nosotros ya conocemos, ¿vale? Significa darle gracias a Dios. Alabanza es elogiar, ¿no? Adorar es rendir el más alto homenaje al Señor, y un sacrificio de alabanza es en momentos de dificultad, momentos de aflicción, uno alabar a Dios. ¿Ven? Eso es un tipo de guerra también, es un tipo de guerra espiritual, el sacrificio de alabanza. ¿Por qué? Porque normalmente cuando uno está pasando por momentos difíciles, por momentos de dificultad, normalmente no nos apetece alabar a Dios, porque no tenemos ganas. Estamos tristes, hemos perdido un ente querido, a lo mejor uno ha perdido el trabajo, está pasando por una dificultad económica, un sinfín de cosas, ¿vale? En esos momentos, pues, a nuestra carne no le apetece. No nos apetece estar en la presencia del Señor, no apetece escuchar la palabra, no apetece leer la Biblia, y menos alabar. Pero es allí cuando uno más necesita hacerlo. ¿Ven? Porque es guerra espiritual. Es uno luchando en el mundo espiritual. Entonces, cuando hacemos la oración de acción de gracias... Perdón, ¿puedes repetir el título, por fin? Acción de gracias, alabanza, adoración y sacrificio de alabanza. Son los tipos de oración que veremos. Entonces, podemos adorar a Dios con palabras, con acciones y actitudes. ¿Ven? Tenemos el ejemplo de la mujer que lavó los pies de Jesús con sus lágrimas y besó sus pies. ¿Ven? Esa mujer, ¿qué es lo que hizo ella? Le rindió el más alto homenaje a Jesús con sus acciones, en medio de varias otras personas, ¿no? Ella no tuvo miedo. Para aquellas personas que allí estaban parecía una locura, ¿no? ¿Qué está haciendo esta mujer? Pero Jesús lo recibió como adoración profunda. ¿Ven? Y es así como nosotros debemos de alabar y adorar al Señor. ¿Ven? Ahora veremos varias maneras en cómo nosotros podemos adorar a Dios, alabar a Dios, ¿ven? A través de la palabra. Podemos abrir Salmo capítulo 63. Salmo 63, el verso 4. Si alguien quiere leer para nosotros Salmo 63, 4, podemos leer. ¿Ven? Ya leo. 63, el 4 dice así: así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Amén. Entonces podemos alabar al Señor levantando
nuestras manos, alzando nuestras manos. La otra forma en cómo podemos adorar al Señor es prostrándonos de rodillas. Salmo 95. Salmo capítulo 95, el verso 6. Dice así: vengan y adoremos, inclinémonos, arrodillémonos delante del Señor, nuestro Creador. Amén. Nos adoramos, nos inclinamos, nos arrodillamos delante del Señor, nuestro Creador. Podemos alabarle también con cánticos o con canciones. Salmo 69, el verso 3. ¿Alguien lo lee para nosotros? Salmo 69, verso 3. Estoy agotado de tanto gritar por ayuda. Tengo la garganta reseca. Mis ojos están hinchados de tanto llorar, a la espera de la ayuda de mi Señor. Amén. Podemos alabar con gritos de júbilo. Amén. Salmo 132, verso 9. Salmo capítulo 132, el verso 9. Que tus sacerdotes se vistan de santidad, que tus leales servidores canten de alegría. Amén. Con danza también, bailando delante de la presencia del Señor. Salmo 147, verso 1. Dice así: porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Amén. Aleluya. Salmo 150, el verso 3 al 5. Alabar al Señor con instrumentos. Amén. Podemos alabarle con la batería, con guitarra, con el arpa, con varios tipos de instrumentos. Salmo 150, el verso 3 al 5. Dice: alábenlo con un fuerte toque del cuerno de carnero. Alábenlo con la lira y el arpa. Alábenlo con panderetas y danzas. Alábenlo con instrumentos de cuerda y con flautas. Alábenlo con el sonido de los címbalos. Alábenlo con címbalos fuertes y resonantes. Amén. Podemos alabarle aplaudiendo al Señor o batiendo las palmas, ¿no? Salmo 47, 1. Porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Amén. En la traducción mía dice: vengan todos, aplaudan, griten alegres alabanzas a Dios. Amén. Podemos alabar también al Señor en lenguas, ¿no? 1 Corintios 14. 1 Corintios
14, el verso 15 al 16. Dice, ¿qué debo hacer entonces? Oraré en el Espíritu y también oraré con palabras que entiendo. Cantaré en el Espíritu y también cantaré con palabras que entiendo. Pues si alabas a Dios solo en el Espíritu, ¿cómo podrán los que no te entienden alabar a Dios contigo? ¿Cómo podrán unirse a tus agradecimientos cuando no entienden lo que dices? Entonces podemos alabar en lenguas, ¿no? Orar en lenguas y también cantar en lenguas. ¿Amén? Y por último veremos el sacrificio de alabanzas, dar un sacrificio de alabanza. Hebreos capítulo 13, el verso 15. Hebreos 13, 15. Hebreos capítulo 13, el verso 15. Hebreos 13. Sí. O 15. Dice así. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Amén. Entonces, a presentar al Señor un sacrificio de alabanza. Momentos de dificultad, alabar al Señor. Cuando estamos pasando por aflicciones, opresiones. Y lo mismo le pasó al pueblo de Israel, por ejemplo, en la tierra prometida. Ellos encontraron que la tierra estaba ocupada por gigantes poderosos y habían grandes murallas, ¿no? O fortalezas. En el caso de Jericó, Dios instruyó a Josué, ¿no? Para que el pueblo alabara al Señor mientras rodeaba las murallas de Jericó. Y el pueblo siguió las instrucciones del Señor y un milagro ocurrió. Podemos leerlo, ¿no? Vamos a tener que dividir porque es bastante, bueno, es extenso. Josué capítulo 6 del verso 2 hasta el 20. Josué capítulo 6, el verso 2 hasta el 20. Entonces vamos, Sada leerá hasta el 7, Herminia leerá del 7 al 14 y yo leeré el resto. ¿Empiezo? Sí, por favor. Pero el Señor le dijo a Josué, te he entregado Jericó a su rey y a todos sus guerreros fuertes. Tú y tus hombres de guerra marcharán alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. 7 sacerdotes caminarán delante del arca, cada uno llevará un cuerno de carnero. El 7º día marcharán alrededor de la ciudad 7 veces mientras los sacerdotes tocan los cuernos. Cuando oigas a los sacerdotes dar un
un toque prolongado con los cuernos del carnero, haz que todo el bloque grite lo más fuerte que pueda. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y el pueblo irá directo a atacar a la ciudad. Entonces Josué reunió a los sacerdotes y les dijo: tomen el arca del pacto del Señor y sigan a 7 sacerdotes para que caminen delante de ella, cada uno con un cuerno de carnero. Después dio estas órdenes al pueblo: marchen alrededor de la ciudad. Los hombres armados irán al frente, delante del arca del Señor. ¿Herminia? Sí, del 7 hasta... Al 14. No, desde el 8. Del 8 al 14. Del 8 al 14. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga: gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y ahí pasaron la noche. Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas. Y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día, y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Al 7º día se levantaron al despuntar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad, y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. ¿Hasta cuál has leído? Hasta el 17. Hasta el 18. Hasta el 18. Vale, sí, hasta el Hasta 17. el Hasta el 17. 17. Sí, entonces Vale. 18. Sí. Vale, leo yo el 18, entonces hasta el 20. ¿Vale? No se queden con ninguna cosa que esté destinada para ser destruida, pues de lo contrario, ustedes mismos serán destruidos por completo y traerán desgracia al campamento de Israel. Todo lo que esté hecho de plata, de oro, de bronce o de hierro pertenece al Señor, y por eso es sagrado. Así que colóquenlo en el tesoro del Señor. Cuando el pueblo oyó el sonido de los cuernos de carnero, gritó con todas sus fuerzas. De repente, los muros de Jericó se derrumbaron y los israelitas fueron directo al ataque de la ciudad y la tomaron. ¿Ven? Entonces vemos aquí que Dios dio instrucciones al pueblo en cómo conquistar una ciudad que era conocida en aquel entonces como una de las ciudades más protegidas, más seguras en toda la región. Pero a través de la alabanza, ellos consiguieron hacer que el poder de Dios se manifestara y derrumbara los muros de Jericó. Dicen que los muros de Jericó
hasta hoy en día los estudian, ¿no? Van estudiando los científicos. Y el grosor, por lo menos, de los muros era como carreteras, como una carretera de, no sé si 2 carriles o más. Dicen que allí, por ejemplo, por lo menos se hacían, en los muros de Jericó se hacían carreras de caballos. Y a través de la alabanza, estos muros pudieron ser destruidos. Amén. Así que vemos el poder que hay en la alabanza. Cuando nosotros alabamos, derrotamos al enemigo. Muchas veces estamos pasando por alguna situación difícil. Lo único que tenemos que hacer es presentarle al Señor un sacrificio de alabanza. Es alabar. Muchas veces poner alabanza en el coche, en casa, llenar nuestra casa con las alabanzas. ¿Ven? Vamos por la calle, escuchar alabanzas, porque esto que atrae el poder de Dios, atrae la presencia de Dios a nuestras vidas. ¿Ven? Cuán importante es eso. Y por último veremos un ejemplo, ¿no? Otro ejemplo bíblico en que Pablo en la cárcel oró. Amén. Abramos Hechos 16 del versículo 23 hasta el 26. Hechos capítulo 16. Del verso 23 al 26. Yo voy a leer, dice, del 23 dice, los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante, todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. Pablo y Silas estaban predicando la palabra en Macedonia. Y dice que ellos, al enseñar la palabra, algunas personas se levantaron en su contra. ¿Por qué? Porque Pablo había expulsado un demonio de una chica que tenía un espíritu de adivinación. Y como esta chica, al adivinar, le daba gran ganancia a sus amos, entonces ellos vieron que perderían sus ingresos a través de esta chica. Entonces crearon un alboroto y llevaron a Pablo y a Silas a la cárcel. Mientras Pablo y Silas estaban dentro de la cárcel, ellos no se pusieron a llorar, no se pusieron a quejarse porque, ay Señor, hemos estado predicando tu palabra, ahora mira qué es lo que nos está pasando. No, ellos se pusieron a alabar a Dios. Dice que no cantaban bajito, ellos cantaban alto, de manera que todos los presos pudieran escuchar las alabanzas. Y dice que de repente un terremoto en la cárcel.
las cadenas se cayeron de sus manos. No solamente ellos fueron libres de las cadenas, sino que todos los presos fueron liberados. ¿Amén? Entonces vemos el poder que hay en la alabanza. Cuando nosotros alabamos, no solamente nosotros somos libres, sino que las personas que están a nuestro alrededor son afectadas a causa de nuestra alabanza. ¿Amén? Así que hay poder en la alabanza. Cuando nosotros abrimos nuestra boca para alabar a Dios, el poder de Dios sale de nosotros. El poder de Dios llena el lugar. Los demonios no aguantan la presencia de Dios cuando nosotros alabamos.